¿Cómo hablar en público? En algún momento de nuestras vidas hemos tenido, por alguna razón, hemos tenido que hablar frente a un grupo de personas, sea porque queremos vender un producto, vender un servicio o simplemente porque queremos vender una idea, ¿no? Queremos convencer a las personas de que nuestra idea, nuestra información es valiosa. Pero nos enfrentamos siempre con el problema que tenemos la idea, la conocemos muy bien, pero no sabemos cómo expresarla, cómo presentarla. Nos ganan los nervios, sentimos inseguridad, pero para lograr superar esto, hay claves, hay estudios, hay técnicas que podemos implementar, muy sencillas que podemos implementar. Y precisamente el día de hoy tengo el gusto de haber invitado a Sebastián Lora, un experto en oratoria, en presentación en público. Precisamente Sebastián, él es dominicano, vive en España, está formado de Dale Carnegie en técnicas de comunicación efectiva, Toastmasters Internacional. También él ha sido presidente del Club de Toastmasters en Mallorca del 2012 al 2013, editor jefe del boletín bimensual de Mediterranean Spirit. En el 2012 ha ganado varios premios en España, también en Europa, y no solamente sus discursos en español, sino también en inglés. Habla muy bien inglés, Sebastián. Ya vi algunos de sus videos en su canal de YouTube, muy buenos. Así fue que lo encontré. También en estos momentos está impartiendo cursos de formación en habilidades de comunicación en público a empresas y particulares. Trabaja con empresarios, políticos y personalidades para ayudarles a contar su historia e inspirar a la gente con esta. Y también oficia bodas divertidas e interactivas en español, inglés y francés. Bueno, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Sebastián. Muchísimo gusto que estás aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Luis. La verdad que es un honor y me apetece muchísimo este momento. Me parece importante este tema, Sebastián, por lo mismo que dije, ¿no? Siempre, de alguna manera, no siempre, bueno, pero en alguna ocasión hemos tenido que hablar frente a un público, sean 3 personas, 5 personas, 100 personas, y siempre queremos vender algo, siempre estamos en eso, ¿no? El humano, estamos en una constante venta de nuestras ideas, o en el caso de los dueños de negocio, producto o servicio. Cuéntanos, Sebastián, ¿nos puedes decir unas técnicas que podamos nosotros los humanos normales, unas técnicas que podamos o que nos recomiendes eh, para mejorar y para dar un mensaje claro e impactante? ¿Qué nos puedes recomendar? Hombre, Luis, lo primero de todo es lo que la gente no ve. ¿Qué me refiero con eso? Una vez estuve hablando con una señora llamada Olivia Schofield, es campeona europea de oratoria de Toastmasters, que ha participado en la final de Toastmasters en Estados Unidos. Es una señora con muchísimo nivel, se dedica profesionalmente a esto. Ella me dijo que el 80% del éxito de un discurso proviene de tener un contenido excelente. Un contenido excelente es un mensaje muy claro, específico para el público en concreto, muy bien estructurado. Cuando la gente habla de querer mejorar su capacidad de hablar bien en público, normalmente solo piensa en ese momento de la presentación, eso que ve el público, que es el momento de la ejecución. Pero se olvida de que hay todo un trabajo detrás de eso, que es lo que logra ese éxito. Ese 80% comienza con la planificación. Y si tuviera que dar solamente 3 herramientas, yo diría que hay que tener muy claro quién es el público, primero que nada. En segundo lugar, tener un objetivo muy claro, qué quiero conseguir con la presentación. Y finalmente, un mensaje muy específico que deje muy claro el beneficio para el público. Si me permites, te voy a Claro, abundar un poquito en cada uno de los tres. por favor. Primeramente, la parte del público. Cuando vamos a hacer una presentación, es muy habitual en las empresas coger la presentación tipo y hacerla hoy, luego hacerla la semana que viene a un público diferente y luego dentro de un mes probablemente hacemos exactamente la misma presentación, sin pensar que quien nos escucha es de un perfil distinto.
¿Qué ocurre? Cuando damos el mismo mensaje siempre a diferentes personas, en algunos casos tendremos éxito, pero en la gran mayoría de los casos no. ¿Por qué? Porque no estamos hablándole a la gente en el idioma que entiende, en función de las cosas que quiere. Cuando preparamos una presentación tenemos que tener muy claro a quién vamos a hablarle, a quién nos vamos a dirigir. Y eso comienza por tener una idea de quiénes son, qué tipo de conocimiento previo tienen sobre nuestro tema, qué tendencia para con nuestro tema o no, qué necesidades cumple o cubre el tema que estamos tratando y así sucesivamente. Es como irte al Polo Norte e intentar venderles hielo. No tiene ningún sentido. Si previamente has hecho tu trabajo, eres capaz de preparar la presentación de forma tal que cuando te escuchen entiendan que eso que le estás contando le puede sumar y que está bien para ellos. Tu público es gente que busca vender. O sea, imagínate que vas a una convención, una conferencia de vendedores. ¿Qué quieren los vendedores? Pues ser capaces de vender más y mejor para llegar a sus objetivos económicos a fin de año. Pues cuando tú preparas tu presentación dentro de esta convención tienes que tener esto muy claro de antemano, porque de esta manera podrás ofrecerles herramientas muy específicas de forma tal que salgan ganando algo que les vaya a ser útil más adelante. En cambio, si no haces esos deberes de antemano, puedes estar hablándoles de cualquier cosa y en la gran mayoría de los casos no les vas a contar eso que realmente están buscando. Teniendo eso en cuenta, ya tienes que pensar en el objetivo. ¿Qué quieres conseguir con la presentación? Como cuando te vas de viaje. Si te vas de viaje, lo primero que tienes que tener en cuenta es el destino. Porque si no sabes cuál es el destino, pues te subes en el coche y comienzas a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se te acaba la gasolina y al final no has llegado a ningún sitio. Pues lo mismo ocurre con las presentaciones. Tenemos que, sabiendo quién es nuestro público, plantearnos de antemano qué queremos que haga el público con nuestro mensaje, qué queremos que haga el público con lo que escuchen de nuestra presentación. Y si lo hacen, nosotros ganamos algo. Efectivamente, tenemos que plantear algo que la acción que tomen sea positiva y beneficiosa para ellos, de modo que tengamos una situación ganar-ganar. Porque cuando ellos toman acción, luego nosotros salimos ganando también. Y ya lo último de esto inicial, esta base fundamental para hablar bien en público es tener un mensaje muy específico, pero un mensaje que represente un valor, un beneficio concreto para el público. Cuando vas a una presentación como público, lo primero que te pasa por la cabeza es ¿qué voy a sacar de esta? En inglés, what's in it for me? Si como ponente no somos capaces de dejarle muy claro al público desde el principio qué beneficio van a sacar a la presentación, es muy probable que en muy poco tiempo desconecten y dejen de prestarnos atención. Con lo cual, en la introducción, antes de comenzar a meternos en materia, tenemos que dejarle muy claro al público lo que van a obtener en esta presentación. Pues hoy en mi presentación vamos a hablar de técnicas de venta para que seáis capaces mañana, pasado y todos los días en el futuro de sacar el mejor partido a vuestras estrategias de trabajo y cumplir con vuestros objetivos. Y ahí luego continúas con tu presentación. Pero de esta manera el público sabe de antemano que lo que le vas a contar le supone un beneficio para ellos y así se permiten escucharte. Excelente, Sebastián. Oye, volviendo un poco a la parte de conexión con el público. Es importante, como dices, entender exactamente, conocer a mi público para saber hablar el lenguaje que ellos quieren escuchar, ¿no? Que ellos saben escuchar. Muchas veces nos vamos con muchas palabras técnicas y los perdemos. Importante como mencionas, darles el mensaje que ellos quieren escuchar, la acción que van a tomar para conseguir un resultado. Aparte de eso, ¿qué consejo nos puedes dar para mantenerlos conectados, que no se aburran, ¿no? Porque a veces estamos dando nuestra presentación y sí, puede ser muy interesante, pero de pronto si no sabemos, no sé, manejar la voz o no sé, los brazos, ¿qué puedes decirnos sobre eso? Hay un estudio muy curioso de Associated Press, que es una empresa de investigación y de divulgación americana. Lo sacaron, creo que fue en el año 2012 y lo volvieron a sacar en el 2014. Y dice que el attention span, la capacidad de atención del ser humano de hoy, es de 8 segundos. 8 segundos que si no les queda claro que lo que le estás contando les interesa, en 8 segundos en promedio desconectan completamente.
Ujú. Lo más gracioso del tema es que el goldfish puede mantener la atención a algo que no le gusta durante 9 segundos, con lo cual nuestra capacidad de atención es inferior a la de un pececito naranja de este tamaño. Es verdad. Y sobre todo en Internet. En Internet queremos las cosas rápido, que nos la entreguen rápido. Si no, nos saltamos a la siguiente página o siguiente video. Correcto, Ujú, correcto. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es captar su atención así. ujú. Y en YouTube tengo un vídeo que habla de esto, de cómo iniciar un discurso. Normalmente, la gran mayoría de las presentaciones comienzan con: hola, me llamo Sebastián, soy asesor de comunicación, muchas gracias Luis, el organizador de este evento, por haberme invitado. Y así, durante 2 minutos, Y ahí nos esto, dormimos, y ahí nos dormimos. claro, nos dormimos. ¿Y qué ocurre con esto? Que como la gran mayoría de las presentaciones comienzan así, y como la gran mayoría de las presentaciones son aburridísimas, cuando escuchas que en el primer segundo el ponente dice buenos días, muchas gracias, inmediatamente tu cerebro hace así y Ujú. desconecta. Con lo cual hay que ser capaz de comenzar con un bombazo, con una pregunta retórica, con una historia, con un dato muy curioso. No sé, el goldfish es mejor que el ser humano. Primera frase, y la gente se queda: ¿qué es esto? Ya Ajá. luego explicas y tienes que ir a contar algo que sea relevante y sobre todo beneficioso para el público. Porque en el fondo no basta con pegar ese bombazo al principio si luego es un bluff, como en el póker. No, no, no. Tú pegas el bombazo, les llamas la atención, se quedan así con los ojos de este tamaño, pero a partir de ahí tú tienes que entregarles algo que les interese. Y por eso en tu introducción tienes que ser capaz de decir qué van a obtener y cuál va a ser el beneficio de eso para ellos en concreto. Y así sucesivamente durante el resto de la presentación tienes que ir poquito a poco recuperando su atención, porque aunque nos interese lo que nos están contando, nuestra capacidad de atención no es muy grande. Ujú. Tenemos 10, 15 minutos como mucho, que esa atención, por mucho que nos guste lo que nos están contando, se nos acaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en el momento de la preparación de la presentación, tenemos que ser capaces de el contenido que estemos contando, darlo en píldoras, de forma tal que vayamos cambiando de forma periódica de registro. Y cuando me refiero a registro, hablo de ritmo, de tono de voz, de el tipo de contenido que estás tratando. Por ejemplo, yo puedo estar hablando durante 3 minutos de algo muy teórico, pero luego tengo que pasar a una historia para que sea realmente sentido y entretenga. Pero luego la historia de por sí tampoco es que podamos estar hablando de historia todo el tiempo. Ponemos un vídeo, buscamos la manera de generar participación por el público haciendo preguntas, hacer ejercicios, una serie de cosas que permitan que vayamos cambiando de ritmo constantemente, de manera que la atención nunca se acabe del todo. Entonces, como nunca se acaba del todo, los mantendremos ahí escuchando aquello que estamos contando. Ok, muy bien, perfecto. Igual invitamos a todas las personas que visiten tu blog, ¿no? Declamatoria.com, porque allí Correcto. vamos a encontrar, digamos, estos tips con un poco más desarrollados, más a profundidad, que podamos aprender todo esto. También tu canal en YouTube, el canal es Sebastián Lora, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, vamos a buscarlo. Mm, Sebastián, en cuanto al pánico escénico. Es algo que, así lo llamamos, ¿no? Pánico escénico, aunque nos vayamos a presentar ante nuestro papá, nuestra mamá y nos da pánico escénico. Esos nervios de hablar frente a las personas. ¿Cómo podemos perder el miedo a hablar en público? ¿Hay algo que podamos emplear, alguna técnica, alguna estrategia, alguna clave? Porque sabemos Sí. que es natural los nervios, pero... Sí. Ujú. Sí. A ver, primero, Luis, la palabra pánico es muy fuerte. Incluso la palabra miedo puede ser catalogada como muy fuerte. Hay gente que sí tiene miedo, hay gente que sí tiene pánico, pero eso normalmente son casos muy escasos y clínicos, Ok. que se solucionan o con un psicólogo o con un psiquiatra, y ahí no Ujú. llego yo. Pero lo que siente normalmente la gente, y es donde trabajo yo, es ansiedad. Teniendo en cuenta y enmarcando el tema como ansiedad, te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Bueno, la mala para luego la buena recobrarme, ¿no? Bueno, la mala noticia es que esa ansiedad a hablar en público nunca desaparece del todo.
no es posible solucionarla, hacerla desaparecer, no, no se esfuma. Pero la buena noticia es que sí podemos ser capaces de controlarla, hacer que trabaje para nosotros y finalmente, si no somos capaces de controlarla del todo, podemos esconderla también. Porque en el fondo de lo que se trata es de la percepción del público. Normalmente, cuando hablamos en público, el miedo viene por una serie de pensamientos que tenemos del potencial juicio negativo que tienen las otras personas hacia nosotros. ¿Qué ocurre? Ese es un enfoque personalmente hacia adentro, hacia mí como ponente. Cuando en el fondo la presentación trata del público, que en este caso eres tú, son tus oyentes y son las personas que siguen tu canal de YouTube. Con lo cual, yo en este momento lo que tengo que tener en cuenta es lo que vais a obtener vosotros y no cómo voy a hacerlo yo. Porque si yo me he preparado correctamente, en lo que tengo que prestar atención es en transmitir un mensaje que añada valor y a partir de ahí ese foco de atención sale de mí y va hacia vosotros y ya no pienso en estas cosas. Aún así, visto de forma genérica, se ve muy bonito, se oye muy bonito, pero requiere de un proceso. Y al fin y al cabo, para ser capaces de controlar el miedo a hablar en público o la ansiedad a hablar en público, yo creo que hay que entender algo que yo llamo el flujo de la ansiedad. Y el flujo de la ansiedad es una línea temporal dividida en tres grandes momentos dentro de este proceso que experimentamos cuando sentimos ansiedad. Y todo comienza en el momento en el que nos dicen que tenemos que hacer una presentación. Ese que yo le llamo el antes. En el momento que te dicen, Luis, tienes que hacer una presentación la semana que viene ante 75 personas para poder vender el producto de la empresa. Incluso estando acostumbrado a hacer presentaciones, inmediatamente te viene un mariposeo instantáneo en el estómago. Y ese mariposeo es incómodo. Y normalmente nuestro cerebro, cuando tiene esas sensaciones de incomodidad por un supuesto peligro externo, intenta buscar maneras para deshacerse de eso. ¿Y qué hacemos? Muy rápidamente hacemos un cálculo de cuánto tiempo disponemos de este momento hasta el momento de la presentación y decimos, bueno, si me queda una semana, 10 días, tengo tiempo de sobra. Entonces, esa presentación la meto en el archivador y se me olvida. Claro, en ese momento la ansiedad desaparece porque ya no estoy pensando en ella. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema con esto? Que la gran mayoría de las personas no estamos acostumbrados a hacer presentaciones de forma frecuente, con lo cual no tenemos muy bien medido el tiempo que necesitamos para prepararla bien. 2 días antes de la presentación decimos, ¡ah! La presentación, abro el archivador, la saco y comienzo a prepararme y a las 2 horas me doy cuenta de que no tengo el tiempo suficiente para que me salga bien. Con lo cual, ese nivel de ansiedad inicial controlable que desapareció porque metimos el tema en el archivador, ahora hace así, Se multiplica. se multiplica y llega a un momento a un nivel incontrolable en algunas ocasiones. Con lo cual, la clave número uno para controlar el miedo a hablar en público y que quita prácticamente la mitad es, uno, saber de qué hablamos o qué decir y saber cómo decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser lo suficientemente expertos en nuestro tema, al menos un poco más expertos que las personas que nos están escuchando o saber de qué hablamos. Pero luego tenemos que preparar muy bien qué queremos decir, porque tu conocimiento en marketing online, Luis, no cabe en 15 minutos. Tú tienes que ser capaz, si vas a hacer una presentación de 15 minutos sobre marketing online, de condensar todo este tema y estructurarlo de forma tal que en esos 15 minutos tú ofrezcas el suficiente valor a las personas que te están escuchando. Pero eso hay que prepararlo, porque si no, llegas allí y comienzas a decir cualquier cosa, te pasas de los 15 minutos y la gente termina diciendo, bueno, Luis me habló de un montón de cosas, pero no me quedó muy claro lo que me estuvo contando. Con lo cual, lo primero es prepararse concienzudamente, a tiempo. Vale. Luego de eso, aunque te haya preparado a tiempo, pues ya se aproxima el momento de la presentación y pasa el segundo gran momento de este proceso, el flujo de la ansiedad, que es lo que yo llamo el justo antes, que es 1 o 2 días antes de la presentación. No es algo científico, es más bien empírico, es como yo lo he sentido. ¿Y qué ocurre? Aunque hayas hecho bien tus deberes, como se aproxima ya la fecha, vuelve esa sensación de ansiedad. Pues aquí lo que hay que hacer es buscar relajarse, porque
ya has hecho tus deberes, ya te has preparado como toca. Ahora es ya más bien un trabajo mental y físico que te permitirá llegar allí con el suficiente aplomo, con la suficiente seguridad. Y aquí solo dos cositas, porque no tenemos mucho tiempo, y es, primero, ayuda muchísimo ponerse música, nuestra canción favorita, esa canción que nos recuerda nuestro momento de gloria cuando nuestra pareja nos dijo que sí nos quería, o cuando nos dieron un premio, o cuando nos graduamos, eso que nos genere esa sensación de poder, de bienestar, de sentirnos bien. Eso que en programación neurolingüística, PNL, le llaman un anclaje, que es básicamente buscar a través de un impulso o un estímulo un estado emocional determinado, en este caso positivo. Ujú. Eso en el camino hacia la presentación, te pones tu iPod, tu canción y que te levante el ánimo y ayuda mucho. Pero luego llegas allí y justo antes de comenzar a hablar, es importante dedicarse 5 minutos, aunque sea, para apartarse un momento y hacer un ejercicio de relajación. Y basta con respirar profundo, contando los segundos que inspiramos, mantenemos y luego expiramos. Cuando hacemos esto, por un lado, la respiración profunda hace que liberemos la tensión física, pero el pensar esos segundos, meditar sobre la presentación, sobre la respiración, hace que estemos en el momento presente y nos olvidemos de esas imágenes mentales de la gente tirándonos tomates desde el público, o esa voz interior que nos dice, Luis, qué mal lo vas a hacer, no sirves para esto, la gente sabe más que tú, que en el fondo son películas que nos montamos en la cabeza, pero están ahí. Ujú. Cuando nos concentramos en nuestra respiración, liberamos físicamente y nos metemos en el momento presente de forma tal que solamente estemos ahí preparándonos como un maestro zen para comenzar la presentación. ¿Qué ocurre? Aunque hagas esto, siempre quedará un poquito de ansiedad dentro de uno. Llegas, subes al escenario, aplauso, y cuando vas a comenzar todavía sientes ese miedito. Ujú. En un curso, una clienta una vez me dijo que tenía que hacer una presentación frente a varias docenas de agentes de viajes y estaba histérica. Llamó a su mamá y su mamá se apiadó de su alma, la vio tan mal que dijo, mira, yo tengo que ir contigo, hija, porque si no te va a dar algo. Entonces, la señora fue al sitio de la presentación, se sentó en el público, delante, casi en primera fila, haciendo como si fuera un agente de viaje más. Nadie la conocía, no pasaba nada. ¿Y qué hizo mi clienta? Mirar a su madre solamente al principio. ¿Por qué? Porque su madre le sonreía, le transmitía buen rollo, buena voluntad. ¿Y qué ocurre? Cuando alguien te sonríe de manera genuina, Ujú. es imposible que te esté juzgando de forma negativa. Ujú. Con lo cual, ¿qué recomiendo? Cuando vamos a comenzar, buscar esas caras amables en el público, esas caras sonrientes, y comenzar la presentación solo hablando a esta gente, Ujú. buscando el contacto visual solo a estas personas, porque si nos lo hemos preparado bien, si hemos hecho nuestro ejercicio de relajación, si nos hemos puesto la musiquita, ese primer minuto es el más difícil. Si somos capaces de, buscando esas caras, comenzar bien, esa energía positiva que nos transmiten vendrá dentro de nosotros, veremos que hemos rodado muy bien y ya a partir de ahí sale solo y ya podremos comenzar a ver al resto de las personas. Con lo cual, una vez estemos en la presentación, pues buscar estas personas que nos den esta energía positiva ayudará muchísimo. Excelente, Sebastián. Sí, precisamente ese último consejo que diste, yo lo he aplicado, creo que lo vi en tus videos, lo apliqué en las últimas presentaciones y definitivamente sirve porque se conecta uno con estas personas que están Sí. atentos, que están emocionados y pues uno se anima más, bajan los nervios, la ansiedad. Algo que, te comento, algo que a mí me ayuda mucho antes de dar una presentación es romper el hielo con una broma. No contar un chiste, no, pero es hacer, siempre, yo ya tengo siempre la misma broma. O sea, si alguien vio mis presentaciones en los últimos años, yo ya saben, ya es la misma broma. Pero entro sin presentarme, sin decir quién soy, nada, doy la broma, hago la broma o hago el comentario y todo el mundo se ríe. Es algo garantizado que se van a reír. Entonces, cuando pasa eso, la tensión
tanto del público como mía, inmediatamente se cae al piso y ya me siento más cómodo al hablar, ¿no? Entonces es... Hombre, el humor ayuda mucho, sea al principio, sea al medio, sea al final. Cuando logras que la gente se ría, esa barrera inicial de distancia que se ponen, no, 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 este señor lejos de mí, yo no tengo nada que ver con él. Cuando se ríen de algo tuyo, ya inmediatamente hay una cercanía, un acercamiento emocional. Y ese acercamiento emocional hace que la gente se permita escucharte con ojos, con oídos distintos, a verte con ojos distintos. Y sinceramente, si a ti te funciona, sigue haciéndolo. Ok, perfecto. Sebastián, ahora, algo que también te quería comentar. Tenemos esta parte de la ansiedad, de los nervios, que de alguna manera se asocia un poco a nuestra autoestima, ¿no? A veces está baja y pensamos que la gente nos va a criticar y viene la ansiedad. Pero a veces también pasa lo contrario. Lo he visto en algunos presentadores que como que su ego se les sube allá arriba y es cuando estamos en esa presentación y vemos como que este hombre vino nomás a contarnos todo Mm, lo que sabe y no me está entregando nada. Y a veces siento es eso, que se sube el ego mm. y realmente nos desconectamos, ¿no? Eh, ¿Hay alguna técnica? Porque he notado que a veces empiezan muy bien y ¡fum! Se van allá. Mm. Hombre, esa es una de las maneras más efectivas de desconectar con el público, de caerles mal. Y si logras caerles mal, no te van a escuchar. Puede que te Y admiran. menos vender, si lo que Claro, queremos es eso. Ajá. claro, claro. Es que si no te escuchan, pues al final, cual sea el mensaje que estés transmitiendo, al final no logrará resultados. Ujú. Y sinceramente, en el fondo, de lo que se trata es del público. Por muy bueno que seas, si vas de divo por la vida, la gente tarde o temprano dejará de escucharte porque si directamente no le caes bien, puede ser el tipo con el mayor conocimiento del mundo, la gente escuchará dos o tres cosas, apuntará a lo que le sea más útil, pero en el fondo lo que tú quieras lograr como ponente, cuando lances esa llamada a la acción al final, la gente no te hará caso porque no ha habido esa conexión emocional. Y es lo que te decía hace un rato, lo importante es el foco hacia afuera, hacia el público y no hacia adentro. La gente que tiene ansiedad o falta de autoestima, igual que la gente que tiene exceso de autoestima y son arrogantes, en el fondo lo que tienes es el foco hacia adentro, hacia mí, ya Ujú. sea por defecto como por exceso. Y cuando esto ocurre, dejamos a un lado la parte más importante de una presentación, que es el público, porque sin público yo lo que soy es un loco hablando solo. Ujú. El público es la razón de ser de la presentación. Y eso hay que tenerlo muy claro desde el momento cero. En el momento en el que te dicen, Luis, tienes que hacer una presentación, pensar en el público, a quién voy a hablarle. Y durante todo el proceso de planificación, de preparación, de ensayo, de llegar al sitio, de la logística incluso, hay que tener al público en la cabeza. Y cuando tienes al público en la cabeza y sabes que lo importante es que ellos ganen, si has preparado correctamente tu discurso, al final tú ganas también. Pero cuando vas de divo por la vida, al final la gente desconecta y no te hace caso. Excelente, perfecto. Mm, Sí, me parece muy importante ese punto porque yo recomiendo, yo recomiendo a los dueños de negocio que empiecen a ¿sí? utilizar las herramientas online como el video, podcasts. Y obviamente la gente tiene ese miedo, bueno, pero yo, ¿cómo me voy a poner frente a una cámara? Nunca lo he hecho y cómo es que voy a hablar, ¿no? Pero yo creo que en el, yo les digo, no sé, desde mi punto de vista, yo les digo que cualquiera lo puede hacer. Lo único es que Sí. necesitamos practicar. Entonces, a lo que voy es hablar en público, hablar así frente a un video, en YouTube o en un podcast. ¿Tú crees, desde tu punto de vista, tú crees que es algo, un talento que con el que se nace, que solamente algunos lo tienen, o lo podemos, cualquiera de nosotros lo podemos adquirir esa habilidad? Es como montar en bicicleta. Todo el mundo puede aprender a montar muy bien en bicicleta
Puede que no todo el mundo pueda ganar un Tour de France, pero todo el mundo puede subirse en una bicicleta y llegar muy lejos, hacer deporte, ponerse en forma, incluso ganar alguna competición dentro de su propia localidad. Hablar en público es igual. Hay gente que lo tiene más fácil porque por su personalidad, por cómo fue criado o porque estudió en un colegio americano donde este tipo de habilidades se promueven desde muy pequeñito, pues lo tiene mucho más fácil. Pero en el fondo, si quieres lograrlo, le dedicas tiempo y esfuerzo, con corazón y con cabeza, se puede hacer. A ver, muy probablemente no lleguemos a ser ninguno de nosotros el próximo Steve Jobs, pero es que tampoco hay que ser un Steve Jobs para lograr mover a la gente. No tenemos necesariamente que aspirar a ser un Tony Robbins y meter a 20.000 personas en un estadio. Ujú. Hablar en público no es solo eso. Hablar en público comienza con lo que yo estoy haciendo contigo en este momento, independientemente de que haya gente escuchando luego en el podcast o en el canal de YouTube. Hablar con otra persona ya es hablar en público. Y en el momento en el que nos planteamos mejorar nuestras interacciones, nuestra comunicación con una persona, con dos o con tres, en una reunión, y así sucesivamente, tarde o temprano todo esto se verá trasladado a cualquier otro tipo de interacción. Y eso incluye desde la presentación ante los jefes hasta la conferencia frente a 1.000 personas. Pero en el fondo, como todo, requiere horas de trabajo, mucha dedicación y tener ganas de hacerlo, sobre todo. Excelente, Sebastián. Sí, porque es algo que tenemos que concientizarnos, ¿no? Tener conciencia que lo podemos hacer. Todos esos miedos están en nuestra cabeza, como tú lo dices. No existen, no existen. En mi caso particular, te cuento que hacer videos, cuando estamos hablando de más de 2 años, era algo como que no, imposible. O sea, todos esos miedos que tienes, ¿no? Tu apariencia, cómo hablas, todos esos miedos, eh, para mí en esa época era imposible hablar, hacer un video. ¿Y qué pasó? Empecé a hacer videos, obviamente los primeros videos horribles en producción, horribles, malos. Pero cuando yo me veía en los videos, empecé a ver defectos, empecé a ver errores. Y gracias a que los podía ver, los podía corregir. Antes no los veía, yo no los veía. Gracias a esto los pude corregir y poco a poco todavía sigo aprendiendo, todavía cometo errores, pero ya es mucho más fácil estar frente a una cámara, estar frente a un público, gracias a que estuve haciendo videos. Entonces yo pienso, no sé si estás de acuerdo, pienso que el hacer videos y enfrentarse, lanzarse al agua es un buen ejercicio, ¿no? Para hablar en público. Supongo que conocerás la frase, la práctica hace al maestro. Ujú, claro. Esa frase es falsa, porque lo que realmente hace al maestro es la práctica deliberada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es hacer esto, que en este caso es hablar en público, Ujú, recibir feedback, evaluación, coger ese feedback y modificar nuestra manera de hacerlo para luego la siguiente vez hacerlo mejor. Y una de las mejores maneras para obtener feedback al hablar en público es grabarse en vídeo, ver el vídeo. ujú, Es dolorosísimo, ujú, pero funciona. ujú. Cuando te ves hablando en público y tienes nociones básicas y además te lees un libro, entras a mi blog o le preguntas a alguien que sepa mucho de esto y lo que te dicen, luego lo ves en el vídeo, es mucho más efectivo que si te lo dicen y no te ves, porque en el fondo no te acuerdas de eso. Verse en vídeo ayuda muchísimo para mejorar las habilidades de comunicación. Excelente. Es como el hacer ejercicio. Si no te duele, no estás haciendo músculo. Tiene que doler para progresar, ¿no? Sí, sí. Hablando de YouTube, cuéntanos un poco tu experiencia de tu canal, Sebastián, porque es algo que yo siempre les digo a las personas. Hay que poner nuestro canal, subir videos. Eh, ¿Qué beneficios te ha traído a ti el canal en YouTube, esos videos que has subido? Muchísima notoriedad. La verdad que se está suscribiendo mucha gente a mi canal, dejando muchísimos comentarios.
Por suerte, todos los comentarios que me han puesto han sido positivos y la verdad que estoy muy contento. A raíz de esos vídeos que me han servido como tarjeta de presentación junto con dossiers explicativos de mis servicios, pues han hecho que las personas que luego me terminan contratando vean de antemano cómo lo hago, porque al fin y al cabo hablar en público solamente se puede demostrar cuando lo estás haciendo, no basta con escribir un post en el blog. Y si Exacto. te ven, aunque sea a distancia, son capaces de darse cuenta de cuál es tu nivel y luego finalmente decidir si quieren trabajar contigo o no. Con lo cual me ha venido muy bien y dentro de poco comenzaré a publicar más vídeos y con mayor frecuencia. Claro que sí. Es que Mm, definitivamente el canal en YouTube es la mejor carta de presentación, la mejor mm, manera de conectar. La gente te encuentra, mira, yo te encontré, te invito aquí y hacemos conexión, sí, relaciones, más gente nos conoce. Es importante tomar esa acción, ¿no? Quitarnos esos miedos y empezar a subir videos. estoy de acuerdo. Em, ¿Dónde te podemos encontrar, Sebastián? Si queremos visitar tu blog, tu canal, YouTube, Facebook, Twitter, ¿cómo te podemos encontrar? A ver, yo estoy prácticamente en todas las redes sociales, pero es suficiente con ir a declamatoria.com, que es mi blog. Ahí tienes los botones para encontrarme en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, mi página de Facebook. Pero si entran a declamatoria.com, van a dar conmigo sí o sí, como dicen aquí en España. Y claro, Perfecto. en declamatoria.com podrán encontrar artículos nuevos y frescos 2 por semana, con herramientas y técnicas distintas, cosas que yo he probado, cosas que he experimentado yo mismo y que las transmito de una manera muy cercana con mi propia experiencia. Excelente. Entonces te vamos a seguir, declamatoria.com. Vamos Correcto. a suscribirnos a tu boletín electrónico para empezar a recibir esta información. Y por Fantástico. último, Sebastián, por último, ¿tú has visto alguno de mis videos? Sí. ¿Qué, qué punto tú me recomendarías? Un punto que me puedas recomendar para corregir. ¿Qué punto para corregir? Hay una cosa muy interesante, que esto es ir muy al detalle. Cuando hablas en público, la línea temporal de las personas que te ven es a la inversa. Para mí, el futuro es hacia la derecha, pero tú estás viendo hacia la izquierda, con lo cual si yo hago hacia la derecha, es el pasado. Para mí es el futuro, pero para ti es el pasado. Y como el vídeo va de ti, el futuro es este. Cuando estés hablando de tiempo, cuando yo hice tal cosa ayer, que para mí es la derecha, que sería el futuro, ¿Ok? en Occidente, o cuando yo vaya a hacer algo mañana, hacia allí, que Excelente. para mí es mi izquierda, que es mi pasado, pero Ujú. para ti que me estás mirando es tu derecha, es el futuro. Excelente, claro. Es un detallito muy básico, pero que cambia muchísimo. Ujú. Porque en el momento en el que tú como ponente estás hablando de futuro hacia allí, de pasado hacia allí, a las personas no lo sienten de manera consciente, pero inconscientemente salta un cortocircuito en la cabeza y chirría, como dicen en Claro, España. claro, claro. Bueno, Sebastián, entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por todo el contenido, toda esta información que nos compartiste, gracias por el último consejo que me diste y pues que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. No, no, no lo será, te lo prometo. Muchísimas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a la gente que te sigue, a la gente que te escucha. Y nos vemos en declamatoria.com, en YouTube, en Twitter y en todas partes. Perfecto, Adi- gracias, gracias, Sebastián. Adiós, gracias.